avanzando en estas clases, nos vamos a dar cuenta de qué tan importante es la ética ministerial en el desarrollo del cristiano. ¿Ok? Ahorita, conforme pueda compartir pantalla, les voy a ir explicando la manera como vamos a llevar estas clases. Permítanme. ¿Pueden verlos, hermanos? Sí. Adelante, hermano, todo bien. Perfecto. Lo que pasa es que mi computadora está muy lenta ahorita. He estado batallando con ella ahorita para ingresar. Ahí está. ¿La pueden ver? Sí, hermano, Problema, sí. hermano, todo bien. Excelente. Bueno, lo primero que vamos a ver sobre lo que es la clase de ética ministerial, para empezar, la próxima semana, como dijo el hermano Victorino al inicio, vamos a estar llevando un pase de lista, porque la asistencia va a tener su valor en la clase, ¿no? Tanto del inicio como al finalizar la sesión. El valor de la asistencia va a ser del 25%, ¿ok? Así que cuando pase algo, mis hermanos, que sea de fuerza mayor, comentarlo, por favor, para considerar esta cuestión de la asistencia. Porque sí se va a poder justificar dependiendo de la situación, ¿no? Cuando sea una causa de fuerza mayor, comentarlo previamente, o si se presentó durante la sesión, pues entonces al finalizar, favor de mandar un mensaje y decir, ¿sabe qué, hermano? Por X o Y razón no pude estar, para considerar esta parte de la asistencia, porque si se pueden dar cuenta, es del 25%. ¿Ok? Ahora, los trabajos en clase van a tener también un valor del 25%. Vamos a ir viendo qué trabajos van a ir desarrollando, cómo los vamos a llevar, las tareas que se van a presentar, pues estas también van a tener un valor del 25%. Si cumplen con estas dos, pues al menos ya tuvieron un 5, ¿no? Ahora, la participación tiene un valor del 20%. Como les digo a mis alumnos, la participación no solamente es cualquier participación, ¿no? Sino una participación que vaya de acuerdo al tema. Muchas veces, sí se escucha, y ya piensan, aquí ya participé, ¿ok? La participación que sea de acuerdo al tema y que también, pues, nutra a lo que estamos llevando, ¿no? Y la cuarta y última, pues el examen. El examen va a tener un valor del 30%, pero pues antes de llevar el examen, vamos a tener una guía, vamos a estar trabajando durante las sesiones para recordar aquellos temas que son relevantes, para tener un poco la idea de qué va a venir en el examen. ¿Ok? Si ponemos atención a las clases, no va a ser difícil el examen. Solamente es cuestión de atender el mensaje que estamos viendo, el tomar notas, aquello que consideren que es relevante para anotar, y posteriormente, en algún momento que tengan de la semana, darle una leída, darle un repaso para ver qué fue lo que vimos y que traigan fresca siempre la información. Pero como les digo, durante el proceso de estas clases vamos a estar retroalimentando, vamos a estar recordando algunos de los temas vistos para que no sea tan difícil el momento del examen. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí?
Por lo general, todos los maestros dicen que tienen 10, ¿no? Y que vayan bajando conforme pierdan o dejen de entregar trabajos o tengan faltas. Pues aquí, pues todos estamos ahorita en 0, ¿no? Vamos a ir generando conforme vayamos elaborando estos trabajos, conforme vayamos asistiendo, y pues se va a ir agregando cuando lleguemos al examen. Yo sé que son muy capaces. He visto que algunos en las lecciones pasadas, que algunos están retomando lecciones que habían dejado pendientes, le ponen empeño a las clases. Entonces no creo que vaya a ser complicado llevar esta clase, mis hermanos, pero eso sí, hay que hacerlo con ganas. Hay que venir concentrados, es 1 hora, se nos va a ir muy rápido. ¿Ok? Pues aquí tenemos un total del 100%. Hermano, una pregunta. Dígame. Noche, ¿de qué manera va a ser el examen? ¿De qué manera va a ser el examen? ¿Cuál va a ser la metodología? Pues miren, el examen lo vamos a aplicar, va a ser de opción múltiple, se los voy a enviar para que ustedes lo hagan, pero vamos a tenerla prendida la cámara para que lo estén resolviendo, obviamente solos, que la cámara esté visible. No creo realmente, siendo un instituto bíblico, no creo que vayamos a hacer trampa al momento de elaborar un examen. Obviamente, no creo necesario el tantas medidas, ¿no? Para... Ya estaría, ¿no, hermano? Mande. Ya. Sí, pues fíjense, el examen es el de ética ministerial, que vamos a irlo viendo y que pues no tengamos ética al momento de desarrollar el examen, ¿no? Pero sí, va a ser va a ser en línea, con la cámara prendida y pues sobre todo que estén solitos, ¿no? Por ejemplo, ahí que están mis hermanas Ángela y Bárbara, pues separaditas, ¿no? Pero pues eso ya lo vamos a ir viendo después. ¿Sale? Pero sí, el examen, por ejemplo, van a venir preguntas de opción múltiple, algunas van a ser preguntas abiertas, algunas preguntas van a ser de completar. O sea, no va a ser un examen donde todos sean preguntas abiertas y que tengan que vaciar toda la información, ¿no? Tampoco va a ser tan complicado en ese sentido. Ahora, propósitos de estudio. ¿Alguien que me quiera ayudar a leer esto? Yo, hermano. Enseñar el papel moral del ministro cristiano y las responsabilidades éticas de su vocación. 2. Reconocer que un cristiano debe mantener su integridad en todo ámbito de su vida. 3. Propiciar el desarrollo de un carácter moral y conducta de acuerdo a la voluntad de Dios. Fíjense, nada más al ver el propósito de estudio de esta materia, ¿se dan cuenta la importancia que tiene en la vida del cristiano? La integridad en todo ámbito de su vida. Y lo vamos a ir desarrollando conforme avancen estas clases, mis hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces el cristiano considera que es cristiano solamente dentro del lugar de reunión. Pero el cristianismo va mucho más allá. Y la ética, conforme vayamos viendo el tema de este día, nos vamos a dar cuenta que tiene un valor tan importante en la vida del ser humano, tanto dentro como fuera de la iglesia. Entonces, ¿cuáles son los propósitos? Enseñar el papel moral del ministro cristiano y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Qué es la ética ministerial? ¿Qué me pueden decir ustedes, mis hermanos, qué es la ética ministerial? ¿Qué comprenden como ética ministerial? Son los valores que tiene en la iglesia. Los valores que se tienen en la iglesia, muy bien. ¿Alguien más? Ese conjunto de valores que puede tener una persona que está haciendo alguna obra en la iglesia.
El conjunto de valores que puede tener una persona que está haciendo una obra dentro de la iglesia. Muy bien. Gracias, Aarón. ¿Alguien más? El comportamiento y las actitudes que el predicador debe presentar ante la iglesia y ante la sociedad. Solamente el predicador, hermano Ranulfo. No, hablando del cristianismo en general. Ok, muy bien. Al ser ministros de Dios en esta tierra, debemos de comportarnos como tal y tener ese conjunto de buenos modales o de cierta, no sé cómo decirlo, cierta ética, ¿no? Cierta modestia, cierta educación. Muy bien. Comportamiento. Comportamiento, perdón, exactamente. ¿Tener un comportamiento recto delante de Dios y de los hombres? Comportamiento recto delante de Dios y de los hombres. ¿De quién fue ese comentario? Mío, No. Xochitl. Xochitl. Sí, es que no aparece aquí en la pantalla. Como estoy compartiendo, me aparecen algunos cuantos nada más. ¿Qué quiere decir ética, hermano? Mande. ¿Qué quiere decir ética? Es lo que vamos a ver. Es que yo, la verdad, en español, me crié en el otro lado, en Estados Unidos, y unas palabras, no sé qué quiere decir, hermano. Fíjense, aquí viene. Vamos a ver primero el concepto. Fíjense, primero vamos a ver el concepto de ética y el concepto de moral de manera general, lo que el mundo nos da como concepto tanto de ética como de moral. Fíjense, ética es la parte de la filosofía que trata los valores morales de los actos humanos, determina qué es lo correcto y cómo se debe actuar. Muchas veces confundimos lo que es la ética con la moral, y ahorita vamos a ver las diferencias que tienen tanto la ética como la moral, ¿no? Que van relacionadas, sí, tienen mucha relación la ética y la moral, pero hay una diferencia muy marcada y se las voy a poner ahorita en un ejemplo, las diferencias entre la ética y la moral. Entonces, esto es la ética, es la parte de la filosofía que trata los valores morales de los actos humanos. La ética va mucho más allá de la moral. Y miren, aquí viene esto. La ética estudia la moral y determina lo que es bueno y cómo se debe actuar. Es la teoría o ciencia del comportamiento moral. En cambio, la moral es un conjunto de normas de conducta y convivencia íntimamente ligadas a la ética. Se los voy a poner en un ejemplo. En la medicina, vamos a ponerlo en un hospital. Llega una persona que es un asesino. Llega una persona que es un asesino y que llega con herida de bala. La moral nos puede decir, bueno, dejen a esta persona porque es mala. En ocasión podemos pensar, bueno, es mala y tal vez se merece lo que esta persona está viviendo. Hablando de lo que el mundo dice, ¿no? Pero la ética del médico que está ahí le va a hacer salvar la vida de esta persona sin importar lo que podríamos decir que esté bien o esté mal. Es la ética la que lo hace actuar y salvar esa vida, que es el código de ética del doctor. Si el doctor en este momento prefiere no salvar la vida porque la persona es mala, simplemente este doctor pierde su licencia, ¿no? Que la ética del doctor es salvar vidas, ¿verdad? Así es. Entonces, independientemente de cómo venga esta persona o las características que tenga esta persona, la ética del doctor lo obliga a atender a esta persona, haciendo un lado un poquito la moral, que podríamos decir, puede ser bueno o puede ser malo que se salve esta vida, de acuerdo a lo que el mundo dice, ¿no? Recuerden que estos son los conceptos que estamos viendo. Con este ejemplo podríamos entender un poquito, ¿no? Lo que es la ética y la moral y la diferencia que puedan tener una de otra. Ahora, fíjense, importante esto, el origen de la palabra ética proviene del vocablo griego ethos,
que significa carácter, comportamiento y temperamento. Ética proviene del vocablo griego ethos, que significa carácter, comportamiento, temperamento. No les voy a decir que esto podría venir en el examen, pero la clase se llama ética ministerial y aquí tenemos un concepto de lo que es la ética. Ahora, ¿qué es el carácter? El carácter es el conjunto de características internas que nos hace pensar, que nos hace actuar y que también nos hace reaccionar de cierto modo ante estímulos externos. Mucha gente dice, es que yo nací con este carácter. No necesariamente, ¿no? Muchas veces el carácter es aprendido y como también es aprendido, se puede modificar. Podemos cambiar. Porque yo nací así y así me voy a morir. No es así. ¿Ok? Pero sí tiene algo que ver un poco de las características como con las que uno nace, ¿no? Está determinado por la herencia genética en una pequeña porción, pero también por la influencia de la educación y el entorno donde se desarrolla el individuo. Obviamente, ¿no? Cuando una persona está en un ambiente donde hay mucha agresión, en cierta medida la persona aprende a ser agresiva. ¿Que puede cambiarlo? Sí. ¿Que puede que esta persona no sea igual a lo que el entorno le ofrece? Es verdad. Pero muchas veces el carácter de una persona sí está muy determinado por el entorno en el que se encuentra. Analicen ustedes su vida. ¿Cuál es mi carácter y en qué entorno me he desarrollado desde pequeñito hasta este momento? Probablemente en el cambio de entorno, en el cambio de círculos, mi carácter se ha ido modificando, se ha ido moldeando y ha ido mejorando. ¿Ok? Pero sí, es verdad que está determinado por estos factores. Ahora, ¿por qué nosotros creen que necesitamos estudiar sobre ética ministerial? Antes de avanzar con esto, ¿por qué creen ustedes que necesitamos estudiar esto? Es muy importante ya que... A ver, hermano José Hipólito, y después mi Ok. hermano Miguel. Dale, buenas noches. Más Buenas que nada es para dar a conocer cómo debemos de comportarnos ante la iglesia y afuera de la iglesia, no más que nada solo nos referimos a adentro de la iglesia, sino afuera también de nuestro entorno, ya que es una vida cotidiana que debemos dar ejemplo ante todos, el cómo comportarnos y cómo debemos de estar ante ellos. Muy bien, gracias hermano José. Hermano Miguel, hablaron al mismo tiempo los dos, por eso les... Sí, yo sé, hermano, no se preocupe, para que por medio de nuestro comportamiento poder enseñar a otras personas a venir a Cristo, yo pienso, no sé. Muy bien, gracias hermano. Fíjense, bueno, vamos a avanzar un poquito y ahorita vamos a hablar al respecto. Alguien que me ayude a leer, hermano Ranulfo, que tiene el audio activado de una vez. Porque somos parte de una sociedad sin Dios que está gobernada por un relativismo moral alarmante. Hay una falta total de ejemplo de ética en todas las esferas y como el riesgo que determine invadiendo la iglesia. ¿Sí? Muchas gracias, hermano Ranulfo. Y fíjense, mis hermanos, es tan importante estudiar este tema porque la ética, la moral que está viviendo el mundo en la actualidad es alarmante. Cosas que antes se consideraban inmorales, hoy son totalmente normales. Cosas que pues no son buenas, se viven ahora cada vez con normalidad. Y al contrario, cuando alguien actúa de una manera positiva, alguien actúa con valores, se consideran como personas raras, ¿no? En la actualidad.
¿Cómo puede ser posible que tú no seas aprovechado de las circunstancias, ¿no? Y por ejemplo, acá en el lugar donde yo me desarrollé, ¿no? Hablaban frases como el que no tranza no avanza. No sé si alguien la haya escuchado. Entonces, si tú no te mueves conforme avanza la corriente, pues eres una normal. Entonces, las cuestiones éticas del mundo en el que vivimos cada vez se están desviando más. Y si nosotros seguimos en esa misma corriente, nos va a terminar arrastrando. Y va a llegar el momento donde estas cosas van a entrar a la iglesia. Y si nosotros no defendemos la ética ministerial, nos vamos a perder como cristianos, como congregaciones. Entonces es muy importante, mis hermanos, que atendamos este mensaje con la importancia que ésta tiene. Porque también, como dijo mi hermano José, o sea, en este punto hay que también llevarlo de la mano, no solamente dentro de la iglesia, sino en nuestra vida. Y dice, nosotros como cristianos debemos ser ejemplos en este mundo hundido en la inmoralidad. Y la pregunta que yo haría, que no quiero que me la respondan, en este punto de su vida, mi hermano, ¿somos ese ejemplo de ética, de moralidad? En este momento, ante la casa, en familia, en la congregación, en nuestro trabajo, en la escuela, en la sociedad en la que nosotros nos desarrollamos, ¿somos ese ejemplo? Es una pregunta para reflexionar. Porque si no hemos sido completamente ese ejemplo, pues estamos en el momento propicio para comenzar a trabajar. ¿Alguien tiene su Biblia ahí a la mano? Mateo capítulo 5, versículo 15 y 16. A veces me voy mucho con el tiempo, mis hermanos. Cuando estemos llegando a las 7, bueno, en sus casas serían a las 9, ¿verdad? Me detienen. Mateo, ¿qué hermano? Habla el Señor. Mateo capítulo 5, del 15 al 16. Hermano Porfirio, ¿va a leer? Joder. ¿Porfirio May? Sí. Ah. Mateo 5. Mateo capítulo 5, 15 y 16. Dice, si no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbrará todo lo que está en su casa, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense, mis hermanos, lo que dice Somos este luz, pasaje. hermano, somos luz. ¿Alguien habló? Yo, hermano, Wilfred Bernal. Digo, hermano, somos luz, somos cartas leídas ante la sociedad, brother. Así es, nosotros somos esa luz. Y como Así dice, es. así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta lo importante que es que nosotros seamos la luz? O sea, cuando nosotros somos luz, no nos glorificamos a nosotros mismos y no esperamos que las personas digan, oye, mira a mi hermano Wilfred, qué buen ejemplo es. O mira a mi hermano Porfirio, qué buen trabajo está haciendo. Cuando nosotros somos esa luz, el nombre de Dios es glorificado. Y eso es lo que nosotros debemos buscar cuando llevamos este trabajo día a día, pero no solamente en un lugar, sino lo desarrollamos en todos los aspectos de nuestra vida. Ese es el concepto de luz que debemos de desarrollar nosotros día a día. No una luz intermitente que prende en un lugar y se apaga en otro. Una luz que esté como un faro de manera permanente. ¿Ok? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Hermano Wilfred, si tiene la Biblia a la mano,
Segunda de Corintios, capítulo 3. Son, hermanos, si alguien más quiere participar, puede alzar bueno, es que no puedo ver, si pueden prender el micrófono y mencionar, porque son los que me aparecen aquí, me aparecen 4 nada más, ¿no? A ver, hermano Wilfred, Segunda de empiezo. Corintios, capítulo 3, del 1 al 6. Dice, ¿acaso parece que estuviéramos abandonados en nosotros mismos de nuevo? ¿Acaso es que necesitamos presentarles o pedirles una carta de recomendación como lo hacen otros? Ustedes mismos son la carta escrita en nuestro corazón que toda la gente lee y conoce. Ustedes demuestran que son una carta de Cristo escrita por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está escrita en tablas de piedra, sino en el corazón de los hombres. Por medio de Cristo confiamos en Dios cuando decimos esto. No queremos decir que no creemos capaces de hacer algo gracias a nosotros mismos, pues Dios es quien nos da la capacidad para hacer todo lo que hacemos. Solo Dios nos hace capaces de ser sus siervos del nuevo pacto que Él ha hecho con su pueblo. Este nuevo pacto no está basado en una ley escrita, sino en el Espíritu, porque la ley escrita lleva a la muerte, en cambio el Espíritu lleva a la vida. Amén. Muy bien, gracias hermano Wilfred. Fíjense lo que dice este pasaje. Mi hermano lo leyó en otra versión, pero es exactamente lo mismo lo que dice, ¿no? Nosotros somos ministros de este nuevo pacto, ¿ok? Nosotros tenemos esa tarea tan importante de que lo que ustedes están haciendo, mis hermanos, hablan de lo que es el cristianismo. Entonces, cuando ustedes como ministros no desarrollan su cristianismo de la manera correcta, la gente no dice, es que Porfirio, es que la iglesia, es que los hermanos de la iglesia, es que los hermanos de la iglesia, es que el cristianismo es así, por uno que no actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. Pagamos el cristianismo es así. Incluso muchas veces ni siquiera toman en cuenta la iglesia de Cristo, ¿no? Porque hay tantas denominaciones que se llaman cristianos y dicen, bueno, es que el cristianismo es así y no se encasillan de cierta manera. Hermano Porfirio. La frase correcta que utilizan muchos es que dice, así son los hermanos. Sí, y es que así son los hermanos. Por uno. Fíjate, eso que son hermanos, ahora si no fuera. Ándale, esa es otra que se utiliza mucho. Uf, nos acaban bastante. Pero, ¿a qué se debe eso? No tenemos ética, hermano. Malos testimonios. Exactamente. Hermano Aarón. A los malos testimonios. Exactamente. A los malos testimonios que en determinado momento nosotros llegamos a dar. Hermano Porfirio. Ranulfo. Sí, en 1 Timoteo 4:16 encontramos una clase de ética dada del apóstol Pablo a Timoteo, ¿sí? Que dice, ten cuidado de ti mismo. 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo. ¿Qué le quiso decir el apóstol Pablo? Se comportar en la iglesia como todo un cristiano, como todo un predicador. Y si te cuidas a ti mismo y cuidas la doctrina, te vas a salvar a ti y vas a salvar a todos aquellos que también te escuchan. Ahí ya creo que hay una clase de ética de parte de Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 4:16. Muy bien, gracias hermano Ranulfo. Y sí, es una atención que nosotros tenemos que prestar, porque honestamente, mis hermanos, la gente está muy al pendiente y es bueno que esté al pendiente, porque si nosotros somos un buen ejemplo, si nosotros somos buenos ministros de la palabra de Dios, ese ejemplo que estemos dando va a traer a las personas a la iglesia, porque se van a dar cuenta el poder que Dios tiene en nuestra vida y cómo la transforma y cómo nos guía en cada paso que nosotros damos para hacer su voluntad y ver y que se den cuenta que podemos ser diferentes, que ellos pueden ser diferentes.
Recuerden que ustedes son ministros de la palabra de Dios. Amén. Y esto es tan importante, mis hermanos, porque es una responsabilidad muy grande que cada uno de nosotros hemos adquirido. La estamos llevando de acuerdo a cómo se debe de llevar. Ahí mismo en 2 de Corintios, hermano Aarón, 5:18. Bueno, 2 de Corintios 5:18. Dice, Reina Valera 1960. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Claramente, mis hermanos, podemos darnos cuenta que nosotros somos ministros. Todos y cada uno de los que estamos aquí. Ministros de la reconciliación. Ministros de ese nuevo pacto. Más que nada, yo creo que debemos de estar conscientes de llevar esa ética ministerial, ya que nadie nos obligó a bautizarnos, y yo creo que el principio de este pacto es el bautismo. Ahí es donde comenzamos una nueva vida, un nuevo ser prácticamente. Ahí es donde desde ahí ya tenemos que tener y llevar el ejemplo ante la iglesia, como le había comentado, y más ante la sociedad, ya que llevamos representando a nuestro Dios y a la iglesia más que nada. Así es. Y fíjense, esto que acabamos de comentar, lo que acaban de decir todos y cada uno de ustedes, todos los cristianos somos ministros. Por tanto, es indispensable que cada uno de nosotros, que el saber qué implica la ética ministerial. Y ahora sí, ya no solamente ética y moral, sino ahora sí lo que es la ética ministerial. Es la ciencia de la conducta humana, tal como está determinada por la palabra de Dios. No lo que me enseñaron mis papás, no lo que me enseñaron en la escuela, las clases de formación cívica y ética, no lo que me enseñó la sociedad, lo que me enseñaron en el trabajo, sino lo que me enseñó Dios mediante su bendita palabra. Esto es lo que nosotros debemos de aplicar en nuestra vida, porque muchas de las veces vamos a encontrar que hay gran contradicción entre la ética que el mundo ofrece y lo que Dios nos pide que nosotros debamos hacer. Y aquí es como el ejemplo del médico con aquella persona. ¿Qué es lo que yo voy a aplicar? Lo que he aprendido diariamente con mi familia desde que nací, o lo que Dios me muestra en la Santa Biblia. Lo que Dios me muestra en la Santa Biblia, ¿no? Exactamente. Es el conjunto de normas espirituales que rigen a los ministros cristianos. Y ojo, esta es apenas la clase de introducción. Vamos a ir viendo todas estas normas, vamos a ir viendo completamente lo que es la ética y cómo la debemos de llevar día a día en nuestra vida. Hermano, perdón, le interrumpo tantito. Es ahí donde entra, donde el cristiano toma lo que me conviene y dejo lo que no me conviene. Donde el cristiano dice... El cristiano debe de tomar todo lo que dice la Biblia. Porque sí es verdad de que muchas veces yo digo, bueno, la Biblia dice esto, pero pues no lo voy a predicar. ¿Por qué? Porque yo no lo he aplicado. Ah, claro. O qué tal si mis hermanos se dan cuenta de que yo actúo mal en esto, pues mejor me evito este pasaje de la Biblia. O voy a predicar este tema y luego digo, no, este tema no es lo mío. Pasa mucho eso, hermano Will. Claro, y a veces lo aplicamos en nuestra vida, pero eso no es ética. Y no estamos llevando nosotros lo que es la palabra de Dios, las normas que encontramos en las Escrituras para guiar nuestra vida. Hermano. Y cuando nosotros no desarrollamos esto, mis hermanos, comienzan los problemas. Porque terminamos fallando. Y las fallas conducen al pecado. Y el pecado nos lleva a consecuencias que pagamos en el momento a veces. A la muerte, o terminamos pagando después. Muerte espiritual. Y al fin de cuentas nos llevan a lo que comenta usted, hermano Wilfred, a la muerte. Muerte no espiritual. solamente física, sino también a la muerte espiritual, que eso termina siendo peor.
Así es, hermano. ¿Alguien más iba a hablar? Yo, hermano. Adelante. Hermano, por eso tenemos que vivir así, abajo de las Santas Escrituras. Sí, así es. Pero fíjense, esto lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? O sea, no nos vamos a acabar todo el tema el día de hoy. Ahorita estamos viendo todo a manera de introducción nada más para tener un panorama más amplio de lo que es la clase de ética ministerial que vamos a estar llevando durante todos los viernes en este mismo horario. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Quien lo tenga. Primera de Pedro, Amén. capítulo 1. Sí, adelante. Amén, hermano, yo lo tengo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Lo comentaba mi hermano, creo que fue Ranulfo ahorita, ¿no? De la carta de Pablo. Y tiene que ver mucho con esto. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Tenga cuidado de ustedes mismos, ten cuidado de ti mismo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjense a lo que se refiere este pasaje. En toda vuestra manera de vivir. Oye, hermano. Dígame. Perdón que te interrumpa, pero es que a mí hay algo que me causa un poco de conflicto porque mis amigas o así me suelen pedir muchos consejos. Entonces Dios luego habla a través de mí, pero hay veces que personas se acercan a mí pidiéndome un consejo que en el área que a mí me es difícil. Entonces yo digo, ok, o sea, Dios me da una prédica de algo, ¿no? Y digo, ok, voy a hablar de esto, pero va a ser incongruente porque yo no lo aplico. Entonces no sé si decirlo o no decirlo. De igual manera lo digo, pero no sé hasta qué punto esté bien o qué punto esté mal, porque pues sí, digo, ¿para qué lo digo si yo no lo aplico? Y me causa como conflicto el saber no saber qué hacer. Ok, es una buena pregunta, es una buena pregunta, pero al dar el consejo, claro que lo tenemos que dar. Tenemos que hablar la palabra de Dios y si el consejo nosotros lo sabemos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, vamos a enseñarlo. Pero al enseñarlo, esto nos debe de motivar también a nosotros a aplicarlo. Si no lo he aplicado, bueno, comienzo a aplicarlo. Tal vez tengo muchas cosas en las que he fallado, porque todos las hemos tenido. Pero estamos en un proceso de crecimiento constante. Estamos en un proceso en el cual los errores que yo ya tuve van a quedar ahí en el pasado. Tal vez nos van a llegar a marcar en algún momento de nuestra vida, pero tenemos que, uno, arrepentirnos de los errores que cometimos, llegar a Dios arrepentidos y avanzar sobre ellos. Si mi pecado está ahí, voy a estar luchando día con día para que ya no se presente. Entonces, mi hermanita, esto nos debe de servir de motivación para que, bueno, yo no lo he aplicado, lo enseño y conforme tú lo aprendes, lo aprendo yo también y lo llevamos a la práctica juntos. O sea, en lugar de decir, bueno, no lo digo, porque sí es verdad, a veces entramos en ese conflicto, como les mencionaba hace un momento. A veces voy a predicar un tema, pero si yo no lo he aplicado, entonces, ¿cómo lo predico? Bueno, aprendemos juntos, lo predicamos y lo trabajamos. Hermano. Mándame. Sí, de esto creo que podemos sacar aquella enseñanza de Jesús a sus discípulos, cuando Jesús le dijo a los discípulos, hablándole acerca de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. La enseñanza que daban los fariseos era una enseñanza correcta, legítima, porque ellos eran maestros de la ley, mas sin embargo ellos no la practicaban, mas sin embargo Jesús les dijo, hagan lo que ellos hacen. O sea, nosotros podemos ayudar a otras personas con nuestros mensajes
aunque nosotros desde ahí, desde ese momento en adelante nos pongamos a pensar y a tratar de cambiar nuestra vida, pero sí podemos enseñar a otras personas, aunque a nosotros muchas veces se nos haga difícil quizás hacer eso, pero sí le podemos ayudar a otras personas, creo que pueden ser más sensibles que nosotros para hacerlo. Sí, y claro que sí, hermano, es una buena aportación esa. Y se van a dar cuenta que cuando lo hagamos, esto nos va a impulsar a ir creciendo, a darnos cuenta que en los errores en los que yo estoy, también necesito irlos mejorando, no quedarme en el lugar en el que estoy. Porque hay veces como cristianos estamos muy cómodos y decimos, yo así estoy bien. Pero hay muchas áreas de mi vida que necesitan cambiar. Hay muchas áreas de mi vida en las que necesito mejorar para ser un ejemplo a todos los que están, primeramente en casa. Pero posteriormente vamos a ir viendo todo lo que esto conlleva. No puedo ser, hermano, candil de la calle y oscuridad de mi casa. No puedo predicar que Dios te va a salvar, que te portes bien. Soy un corrupto en mi casa, un grosero, etc, 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 etc. O sea, ¿a quién quieres engañar? Te engañas a ti mismo. Y sí, a Dios sí, no. Y lo que acaban de comentar nos lleva a esto, mis hermanos. Es un desafío. Y es un desafío muy grande, porque tenemos que mejorar nuestra manera de vivir, ya que se nos demanda que vivamos según las normas de la santidad de Cristo, la que nos mostró Él con su ejemplo. Vamos a leer esta cita, primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Yo lo Dice tengo, así hermano. la palabra de Dios. Adelante. Adelante, hermana. Dice así la palabra de Dios. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Fíjense nada más lo que dice esta palabra. ¿Somos cristianos? Amén. Sí, amén. Sí, amén, amén, gloria a Dios. Y fíjense, ¿somos cristianos? Sí, todos, amén. Amén. Ok. Si nos decimos cristianos, ¿Vives como debemos vives? ser seguidores de Cristo. Y al ser seguidor de Cristo, debo de andar como Él Cristo anduvo, claro. Cada amén. uno de los ejemplos que nuestro Señor demostró, los tenemos que llevar nosotros en nuestra vida. Es un desafío muy grande. Muy tremendo. ¿Estamos dispuestos a afrontar este desafío? Sí, amén. Debemos llegar a un nivel Amén, de hermano. Hermano Edgar González. Así es, debemos llegar a un nivel de imitar a nuestro Señor Jesucristo en lo que más podemos, porque obviamente Él fue perfecto, sin mancha y puro, pero debemos de imitarlo en su forma de pensar, de actuar y de comportarnos con los demás, con los que nos rodean. Muy bien. Sí, y vamos a ver en esta clase todo eso, cómo debemos nosotros llevar nuestra vida para imitar el ejemplo de nuestro Señor. Y más llegar que a nada, eso. Es Como lo que dijo el quien nos apóstol dijo Pablo, al ¿no? final de cuentas que ser cristiano es fácil, o sea, es una vil mentira. Es de mucha prueba, de mucha lucha y de mucha fortaleza. Y si no dependemos de Dios, totalmente nos hundimos, hermano. Nos vamos para abajo, ¿eh? Y una y más pregunta, que, ¿cómo y más puedo que nada lograrlo? también, ¿Perdón? A ver, ¿cómo puedo lograrlo? Esta pregunta que está ahí. ¿Cómo puedo lograr yo cumplir ese desafío de andar como Jesús anduvo? De Acercarnos imitar, a porque Dios. por ejemplo, muchas veces nosotros decimos, es que yo soy un ser humano y soy imperfecto. Y como soy imperfecto, no puedo llegar a ser o a llegar a la altura de nuestro Señor Jesús. Pero hubo un personaje en la Biblia que dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces, ¿cómo puedo lograr yo afrontar este desafío y cumplir con este desafío? Pues siento yo que Hebreo. ayuno y oración, hermano. Doblegar la carne para que la tentación no llegue a huir de nuestras vidas. Huya. ¿Alguien Pedirle, más? pedirle guianza al Espíritu Hebreo. Santo aparte. Hermano Hebreo 12:1, 12:1 y 2. Hebreos 12:1. Las escrituras, hermano. Léalo, hermano, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Ahí está la clave.
el actor y consumador de la fe. Muy bien. Excelente, hermano Ranulfo. ¿Alguien más? Hermano, también algo importante, algo que le dijo Dios a Josué que hiciera cuando iba ahora a tomar el lugar de Moisés. El capítulo 1, verso 8 dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muy bien, hermano Porfirio. Esa es otra, ¿no? Hermano. Exactamente. Así es, hermano. ¿Alguien más? Hermana. Hermano, ¿cómo puedo lograrlo? Creo yo que es tomando la decisión. Comienza con eso, tomando la decisión, uno mismo. Muy bien. Y esto es importante porque muchas veces lo estamos postergando. Ah, sí, quiero ser un mejor cristiano, pero ya me agarró en martes. Pues en el inicio de semana, comienzo el domingo y así me voy. El próximo año, primero de enero. Primero de enero. Ahora sí ya me porto bien. La Biblia. Los propósitos de año nuevo. Para adelante. Hace un mes y para atrás. Pues esto es lo que vamos a estar viendo, hermanos, cómo poder lograrlo en las próximas sesiones que vayamos viendo. ¿Ok? Esta va a ser la clase de ética ministerial. Espero que se vuelvan clases amenas. Espero que la participación se esté desarrollando igual como se llevó en esta primera sesión. Les pido una disculpa por cómo ando, mis hermanos, también porque me agarró el día de hoy con muchas cosas complicadas, pero pues gracias a Dios alcanzamos a llegar a la sesión de esta clase, ¿no? Pero recuerden, el horario va a ser todos los viernes en este mismo horario. Son las 8 horas centro, ¿verdad? Porque mi horario son las 6 de la tarde. 8 horas centro. Entonces, 9 de Nicaragua. 9 de la noche en Nicaragua. Ah, perfecto. Entonces, México, tómense el tiempo, hermano. mis hermanos, tómense la hora. Bueno, están una hora antes ya con mi hermano Victorino, ¿verdad? Entonces, pues, seguimos en la misma sintonía. En la misma sintonía. Entonces, hasta aquí dejamos hermano, la clase del día de hoy. Hermano, vamos a terminar con una oración ahorita, pero antes quisiera, si hay alguien que tenga un comentario, sí, hermano, alguna duda, este es el momento. Hermano. Sí. ¿Podría compartir? Quiero hablar, hermano. A ver, permítame. Hermano Ranulfo primero y ahorita, ¿quién me dijo? Hermano Porfirio. Es que hay alguien más que quería hablar, hermano. Ah, ok. Sí, hermano Reyes. Hermano Reyes. A ver, dígame, hermano Reyes. Me gustaría, hermano, que nos mandara para sacarle copias. A mí sí me interesa. Yo creo que a todos también. Ah, claro que sí, les voy a mandar la información. Obviamente, para que la estemos repasando y la estemos estudiando durante hermano, la por semana. favor. Es lo que también iba a comentar, ¿verdad, hermano Ranulfo? Sí, que si podía compartir con nosotros eso por medio del grupo para estarle repasando. Ah, claro que sí. Les voy a estar pasando la información para que lo estemos estudiando, que lo estén estudiando en casa, ¿no? Ok. Entonces, vamos a terminar con una oración. Hermano Porfirio, quisiera dirigirnos en esta oración. Para la próxima clase, voy a tener activo el celular también en la plataforma para de aquí sí poder estar viéndolos a todos y dándole participación a aquellos que están muy seriecitos. Así, por dedocracia los voy a ir eligiendo. Muy bien. Es muy importante la dedocracia. Bueno, hermano Porfirio, justo. ¿sí puede terminar con una oración? Claro que sí, hermano, vamos a orar. Hagamos reverencia, hermanos, y oremos. Gracias. Padre, te damos gracias en esta hora de la noche. Te agradecemos este día porque tú has permitido que podamos poner en nuestro corazón el deseo de aprender de tu palabra. Rogando por eterno todo esto que hemos estudiado, que nos ayudes a comprenderlo, a retenerlo, a ponerlo en práctica, sobre todo para eterno, que hagamos conciencia de cómo estamos conduciéndonos ante el mundo, de qué manera estamos hablando de tu palabra a través de nuestras acciones. Permite, Padre eterno, que todo esto que vayamos a aprender pueda mejorar nuestra vida, nuestra ética,
para hacer luz delante de los hombres. Padre, pedimos por tu Hijo que tiene a cargo el estudio de tu palabra, darle el conocimiento, seguirle dando las palabras necesarias para que nos siga instruyendo y podamos crecer día con día en nuestras vidas espirituales. Rogamos bendiciones en esta hora de la noche para todos tus hijos y para todas las personas que hicieron la paz de la vida. Dios eterno, Santa Súplica, que te lo rogamos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, nada más les voy a pedir que si pueden prender sus cámaras para tomar la fotografía. Permítame. A ver, todos, si pueden prender sus cámaras. Vamos a tomar la primera. Vamos a la segunda página. Muy bien, muy bonitos se miran todos. Entonces, nos vemos el próximo viernes, mis hermanos. En el transcurso de la noche les voy a pasar la información y pues hay que ir llevando a la práctica todo lo que vayamos aprendiendo en cada sesión. Que no se quede, ya que termine todo, entonces sí lo voy a aplicar. Clase por clase, ¿no? Ya la próxima clase vamos a empezar a ver las tareas que vamos a tener. Y recuerden, ¿no? Los criterios de evaluación, que al fin de cuentas la calificación no es lo más importante, sino el conocimiento que adquiero y que ese conocimiento lo pueda aplicar en mi vida. Sí, Pues amén. eso es la base del cristianismo, ¿no? Entonces, Amén, mis amén. hermanos, que Dios me les bendiga y espero verles el próximo viernes. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, bendiciones. Buen fin de hermano. semana. Buenas noches, Cuídense, hermanos, chicos. Ahí bendiciones. estamos. Hermanas, nos vemos mañana, sábado. Dios te bendiga, brother. Feliz fin de Cuídate. semana, Hasta hermanos. luego. Hasta luego, no, feliz fin de semana. Dios me los bendiga. Amén. Dios Dios bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Dios le bendiga a mi hermano Porfirio y su esposita. Gracias, hermano. Igualmente, acá está en otra clase. Hasta mañana. Hasta mañana. Dios les bendiga, hermana. Dios les Hermana bendiga. Yuriko. Hasta mañana, hermano Porfirio. Dios bendiga a todos. Igualmente, hermano. Dios les bendiga.